Hola, ¿qué tal? Amantes del mundo Marvel, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Manny y esto es Marvelitas Channel. Por si fuera poco, el día de hoy vamos a inaugurar el segmento de Orígenes, donde hablaremos mucho de la historia, principalmente desde los cómics hasta la actualidad, de cada uno de los personajes de Marvel, empezando de Scarlet Witch. Scarlet Witch, también conocida como Bruja Escarlata, su nombre original Wanda Maximoff. Su primera aparición fue en el cómic número 4 de los X-Men en el año de 1964, creada por Stan Lee y dibujada por Jack Kirby, debutando en la edad de plata de los cómics. De villana a heroína, durante toda su vida junto a su hermano Quicksilver, su nombre original Pietro Maximoff, también conocido en Europa como Mercurio, ambos hijos originalmente de Magneto, Eric Lehnsherr, también conocido en ciertos cómics como Max Einzelhardt. También añadiríamos que tienen una media hermana llamada Polaris, pero eso es otra historia, así que volvamos a sus orígenes. Después de la trágica muerte de su hija Anya en un incendio provocado por una multitud antimutante, Magneto utiliza sus poderes para exterminar a toda la multitud ante la mirada de su esposa Magda, quien huye de él hacia la pequeña nación de Trancia, ubicada en los montes Balcanes. Estando ya embarazada de mellizos, Magda da a luz en la montaña de Wundagore, la ciudad del Alto Evolucionador, a los mellizos Wanda y Pietro. Ese día, el dios antiguo caído, conocido como Chitón, le infundió a la bebé Wanda un gran potencial mágico, muy aparte de sus poderes mutantes. Desgraciadamente, Magda moriría después del parto. El Alto Evolucionador y su asistente Boba, una mujer con aspecto de vaca, le entregan al gitano Django Maximoff y su esposa Maria, los recién nacidos nombrados como Wanda y Pietro. Años más tarde, Django Maximoff, por hurtar alimento para llevar a su familia, el pueblo vecino quema la aldea, matando a su esposa Maria. De inmediato, Pietro llevaría a Wanda a un lugar seguro en la antigua Europa. Un poco más adelante, Wanda incendia accidentalmente una casa y para evitar ser asesinados por los vecinos, se defiende, pero es ahí cuando llegaría Magneto a salvarlos. Hasta entonces no sabían que eran hijos de él, ni tampoco del lazo familiar que los unía con ellos. Pero por gratitud, los gemelos aceptarían la propuesta de Magneto para formar parte de la Hermandad de los Mutantes Diabólicos, es decir, The Brotherhood of the Evil Mutants, adoptando así el nombre de Scarlet Witch y Quicksilver, quienes lucharían contra los X-Men por varias ocasiones. Hablemos más de sus poderes y habilidades, las mismas que fueron creciendo durante su adolescencia. Pietro posee una velocidad superhumana. Empezó con la velocidad del sonido, pero poco a poco, a medida que iban avanzando los cómics, ciertos guionistas le han dado un mayor peso al personaje, llegando a la velocidad de Mach 5, es decir, de 6.000 km por hora. Por otro lado, Wanda puede tener la manipulación de la energía, manipulación de la probabilidad, magia del caos, lo cual consiste en afectar la materia, poderes psíquicos, telepatía, telequinesis y vuelo. En el tema de hechicería, ella puede dominar la magia oscura, estudio del Darkhold, el libro de los condenados, y también resucitar a los muertos.
Volvamos a los cómics y sus apariciones. Luego de varias contiendas en contra de los X-Men, Magneto es secuestrado por una entidad cósmica llamada Stranger. La hermandad se disuelve y los gemelos Maximoff declararían cumplida la deuda con Magneto. Ellos se marcharían definitivamente. Poco tiempo más tarde, el sentimiento de dolores y traumas por la dura infancia que tuvieron los gemelos dio a ellos el objetivo de evitar sufrimiento a la comunidad, y es ahí cuando los Vengadores abren sus puertas para unirse al equipo. La idea del Capitán América era permitir a ciertos antihéroes poder redimirse. En los cómics podemos encontrar que Iron Man es quien contacta a los gemelos Maximoff para que así formaran parte de las filas de los Vengadores, pero la idea inicialmente fue del Capitán América. Junto a los Vengadores permanecería Wanda, mas sin embargo Pietro se marcharía, conocería a Crystal de los Inhumanos, se casarían y tendrían una hija llamada Luna. Wanda junto a los Vengadores iniciaría una relación con Visión en 1982 y 1983. Vision and the Scarlet Witch, Revelaciones, escrito por Bill Mantlo y dibujado por Rick Leonardi. El mismo delata que Magneto sería padre de los gemelos. En dicho cómic, ya casados desde el Giant Sides Avengers número 4 de 1975 en junio, la pareja definitivamente se retirarían de los Vengadores para vivir y continuar una vida juntos. Su próxima aparición en los cómics sería en The Vision and the Scarlet Witch, volumen número 2, del 1 al 12, escrito por Steve Englehart y Richard Howell. Aquí conoce a quien sería su mentora en hechicería y magia, Agatha Harkness, antigua niñera de Franklin Richards, hijo de Reed Richards, Mr. Fantástico, y Sue Storm, mujer invisible. Wanda utiliza sus poderes místicos para quedar embarazada, manejar la probabilidad y poder concebir 2 hijos con Visión, también conocidos como Billy y Tommy, es decir, Wiccan y Speed. Poco tiempo después, los niños desaparecerían, ya que fueron una ilusión hecha por Agatha Harkness, quien separa dicho recuerdo de la mente de Wanda. Más adelante, Visión se marcharía por completo. Su siguiente aparición sería en Vengadores West Coast, es decir, Vengadores Costa Oeste, en el año de 1989, escrito por Roger Stern, John Byrne, dibujado por Bob Hall y Brett Brendan, donde el objetivo es rescatar a Visión, quien estaría secuestrado por un grupo de científicos llamados los Vigilantes, quienes para dar un pare a su hostilidad, resetarían su memoria y lo desmantelarían por completo. Poco tiempo después, Visión sería reconstruido, pero careciendo de color, de memoria y de sentimientos por Wanda. Es ahí cuando llegaría a nosotros White Vision, con su mejor adaptación en The Vision Quest. Wanda, destruida por terminar su amor con Visión, poco a poco comienza a recordar a sus hijos y a cuestionar su ubicación. En ese instante se revela que los hijos de Wanda en verdad eran 2 fragmentos de energía que faltaban en el alma de la entidad demoníaca el Amo Pandemonium, esclavo de Mephisto, quien estaba dispuesto a absorber dicha energía eliminando a los niños. Esta tragedia marcaría a Wanda descontrolándola de por vida. El punto de quiebre llegaría en el cómic Avengers Disassemble, también conocido como Vengadores Desunidos, escrito por Brian Michael Bendis y David Finch, en agosto del 2004. Definitivamente el final de una era y el comienzo de otra. Wanda, sumergida en caos, totalmente desequilibrada, sin control por la pérdida de sus hijos y de Visión, acude a Agatha Harkness para salir de dudas sobre la existencia de los gemelos, y pues ella le cuenta la verdad. Tuvo que eliminar sus recuerdos para no hacerle daño. Mas sin embargo, termina asesinando a su mentora y culpando a los Vengadores. Desesperada, busca a Doctor Doom para intentar recuperar a sus hijos en Latveria, ciudad de Victor Von Doom. Convocan a una entidad cósmica, también conocida como la Fuerza Vital, quien se apodera de Wanda, desatando su furia, manipula a ciertos Vengadores y así se empiezan a destruir entre sí. Hasta que Doctor Strange, con ayuda del Ojo de Agamotto, logra detectar que quien tiraba de los hilos era Wanda, y así detenerla. En breves llegaría Magneto para llevarse a su hija rumbo a la isla de Genosha, donde recibiría ayuda telepática del profesor Javier, el profesor X de los mutantes. Bruja Escarlata volvería en el icónico cómic House of M, también conocido como Dinastía de M, un tomo más escrito por Brian Michael Bendis y en esta ocasión dibujado por Oliver Coppel. Wanda, muy inestable, no logra avanzar en su terapia con el profesor X, tanto así que las ilusiones de su familia perfecta predominaban, no solo en su mente sino también en su entorno, muy modificado,
donde continuaba manipulando a los demás. Debido al problema, los Vengadores y los mutantes toman la decisión de asesinar a Wanda. Su hermano Pietro se entera y convence a Wanda para usar sus poderes y crear un mundo donde todos tengan sus deseos más profundos cumplidos al 100%. Un mundo gobernado por Magneto, la familia Magnus, junto a Tommy y Billy, Pietro, inclusive hasta Polaris, mundo donde existe el 90% de mutantes en el mundo y solo el 10% de humanos normales. Al poco tiempo, Wolverine siente que algo anda mal. Luchan contra Magneto y él se da cuenta que su hijo Pietro había aconsejado a Wanda modificar la validad absoluta. Muy enfurecido, Magnus asesina a su hijo, y Wanda, enojado con su padre por preferir a los mutantes en lugar de su familia, revive a Pietro con sus poderes, y llena de dolor, exclama la palabra más icónica de los cómics: No more mutants, no más mutantes. Después de esto, el 90% de la población perderían sus poderes. Una vez dejando a su padre y su hermano sin poderes, ella se marcharía a Wundagore para vivir una vida normal. Wanda volvería en The Avengers Children's Crusade, es decir, Los Vengadores, la Cruzada de los Niños, publicado el 7 de julio del 2010, escrito por Alan Haber y dibujado por Jim Cheung. Para ello, Wiccan y Speed actualmente serían parte de los Young Avengers y serían la total reencarnación de los hijos de Wanda, Tommy y Billy. Junto a los Vengadores y Magneto inician la búsqueda por Wanda, llegando a Latveria, ciudad de Doctor Doom, notando que Wanda está completamente sin memoria, a punto de casarse con Victor Von Doom, quien de verdad buscaba las habilidades mágicas de Wanda. Su hijo Wiccan la encontraría. Tienen a Doctor Doom, el mismo se hace de la entidad cósmica la Fuerza Vital, la que poseía por completo a Wanda y quien llevó a causar los daños, hechos que vimos en Vengadores Desunidos y Dinastía de M. Por consecuente, el monarca de Latveria no pudo contener dicho poder, quedándose con su plan sin efecto. Para entonces, Wiccan junto a los jóvenes Vengadores y la ayuda de Iron Lad viajan en el tiempo justo antes de los hechos de Vengadores Desunidos y logran deshacer los hechizos de manipulación, evitando así la muerte de los Vengadores y en el tiempo de House of M, revirtiendo el hechizo de No More Mutants. Más adelante llegaría a nosotros un cómic muy sugerido, lanzado el 9 de diciembre del año 2015, denominado Scarlet Witch, escrito por James Robinson. En este cómic veríamos una bruja escarlata muy empoderada, muy fuerte y muy consciente de todos sus poderes y su alcance, pero sobre todo se descubriría que la madre biológica de Wanda ya habría tenido el manto de una bruja escarlata. Bueno, Marvelitas, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Dale like, compártelo, suscríbete al canal. Hoy estamos en 2x1. Dale click en esa campanita para que así YouTube te notifique sobre un nuevo video. Más adelante tendremos historias como de Doctor Doom, los orígenes de Magneto, de Wolverine y de muchos personajes más icónicos del mundo de los cómics de Marvel. Quédate conectado, están saliendo nuestras redes en pantalla y no te olvides de estar atento para un próximo video.